Sí, buenos días, hermanos, los que no nos vimos en el comienzo de esta mañana. Hay una frase que usted puede escuchar mucho en la calle hoy, quizás también en su casa hoy, quizás pueda escucharlo de su propia boca y de manera reiterada incluso. Una frase muy popular en los días que vivimos es esta: la vida está dura. ¿Verdad? Cuando amigos que hace algún tiempo no se ven, se saludan, esta es una frase común. Oye, la vida está dura. Oye, ¿cómo te está yendo? La vida está dura. Y quizás pudiéramos ser más realistas cuando abordamos una frase como esta y poder decir, la vida es dura. No está dura. La vida realmente es dura. La vida bajo el sol, mis hermanos, no es fácil. Nunca lo ha sido, nunca lo será. El Señor no nos engañó al respecto. Él fue claro con sus seguidores, con los suyos, al decir que este mundo es un mundo que está plagado de aflicciones. En esta vida, nuestras almas no tendrán el completo y total descanso. Y yo creo que parte del propósito de eso es para que usted y yo continuamente estemos anhelando y pidiendo, ven Señor. Es para que usted y yo nunca podamos encontrar satisfacción en una vida que está marcada, querramos o no, por las consecuencias irreparables del pecado. Pero hermanos, hay algo que es una realidad. La vida está dura, no solamente para nosotros, no únicamente para nosotros. Nosotros hoy en Cuba pensamos que esta frase en otros lugares del mundo no se conoce. Nadie la dice, no es una realidad, pero verdaderamente la vida en este mundo está dura para todos los seres humanos. A veces pensamos que nosotros que somos el pueblo de Dios no debemos estar pasando estas cosas. Muchos de una manera egoísta pudieran preguntarse ¿por qué la vida está dura para mí? Si yo soy un hijo de Dios. Hermanos, hoy queremos comenzar un nuevo libro de la Biblia. Recuerden, terminamos el domingo pasado, el pastor David terminaba la exposición en el libro de Hechos, predicándonos el capítulo 28 del libro. Hoy vamos hasta el Antiguo Testamento. Hoy vamos hasta el segundo libro de la Biblia. Hoy vamos a comenzar con el libro de Éxodo y por 26 semanas vamos a estar exponiendo este libro. Y vamos a entrar hoy en un capítulo, o en un capítulo y parte de otro, donde veremos que no solamente para nosotros en Cuba en el siglo XXI la vida es dura. Hay otros que también estuvieron experimentando la dureza de la vida. Pero, mis hermanos, y esta es la verdad que queremos ver hoy, cuando la vida se pone más dura, Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Esa es la verdad que vamos a estar viendo en esta mañana en Éxodo capítulo 1 y hasta el capítulo 2, versículo 10. Éxodo capítulo 1 y hasta el capítulo 2, versículo 10. Abramos nuestras Biblias allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted está conmigo allí, puede ponerse en pie. Leemos Éxodo capítulo 1 completo y el 2 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor allí. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos
y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajos del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que le críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Señor, como cantábamos hace un momento, estamos suplicándote que tú puedas hablar a nuestras vidas. Aquí está tu palabra. Y nosotros reconocemos hoy, Señor, con humildad que no hay nada que necesitemos más que tu palabra. Así que te suplicamos, Señor, que para tu gloria y nuestro bien tú puedas hablarnos con claridad, puedas quebrantar nuestros corazones, tú puedas hacernos humildes para recibirla y para vivirla, Señor. Gracias por tu verdad, gracias porque ella satisface nuestras almas sedientas, Señor. Que también tú puedas ser honrado en esta mañana, porque tu pueblo, Señor, no solamente medite en tu palabra, no solamente escuche tu palabra, sino que reconozca que tu palabra es la verdad y que nosotros, Señor, necesitamos vivir por ella. Todas estas cosas te las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando abrimos el libro de Éxodo,
nosotros necesitamos entender que no estamos frente a una historia nueva, sino que el libro de Éxodo es un libro que tiene como particularidad que es una extensión, pudiésemos decir, de lo que ya Moisés nos ha estado relatando en el libro de Génesis. Como usted puede ver, el texto abre recordándonos los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Si usted escucha los primeros 5 versículos, ahí están la familia de Jacob, aquellos que subieron a Egipto, y quiero recordar un poquito para hacer esta transición. Ustedes recuerdan todo lo sucedido con José. José fue despreciado por sus hermanos, echado en una cisterna, rescatado y vendido a Egipto. Allí fue preso, producto de una injusta acusación, pero Dios estaba con él. Y esa es una frase que se repite mucho al final del libro de Génesis. Y de alguna manera, estando en prisión, Dios tuvo misericordia, lo sacó y lo llevó hasta ser el hombre, después de Faraón, el hombre más importante de Egipto. Comienza la hambruna que José había visto en estos sueños, y esta hambruna también ataca a la parte donde su familia vivía. Suben sus hermanos a buscar comida a Egipto. Se encuentran con José aún sin saberlo. José los reconoce. José les envía comida, pero trama allí para de alguna manera acercar a su familia, al punto de que su familia, cuando José se da a conocer a sus hermanos, su familia viene a Egipto y se establece en Egipto. Así termina básicamente la historia narrada en Génesis. José y su familia en Egipto. Pudiésemos decir que disfrutando de un tiempo de benevolencia, y así es como nosotros nos adentramos en la narrativa del Éxodo. Moisés está dándonos una breve introducción acerca de esta familia que ha llegado a Egipto de esta manera, y en el versículo 6 ya comienza, digamos, lo que vamos a estar presentando o mirando en todo este libro del Éxodo. Dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Después de un tiempo de ellos estar en Egipto, mis hermanos, toda esta generación que llegó a Egipto, estos 70 personas que formaban, digamos, el núcleo familiar de Jacob y sus hijos, mueren en Egipto. No sabemos el tiempo que ha estado pasando, pero verdaderamente fue un tiempo grande, digamos, pero hay un contraste tremendo, y el autor Moisés nos está queriendo mostrar este contraste. Dice Moisés: después que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hay un pero en el versículo 7, dice: los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Hermanos, hay algo que Moisés está queriendo dejar ver aquí. Ya no está José, digamos, ya el libertador de su familia no está presente. Muere él y muere toda esta generación. Ya no tenemos ningún patriarca en la historia bíblica de este pueblo. Pero, y los peros en este capítulo son maravillosos, pero el pueblo comenzó a multiplicarse de una manera increíble. Mis hermanos, lo que nosotros vemos en el capítulo 6 y el capítulo 7 es un contraste maravilloso. ¿Se acabó la familia de Jacob? No. Dice la Biblia que ahora es cuando el pueblo comienza a multiplicarse.
Aun cuando ya no estaba este núcleo principal de la familia, vemos cómo la fidelidad del Señor y el cumplimiento de la promesa de Dios se hace patente al comienzo del libro del Éxodo. Recuerden lo que el versículo 7 nos está narrando, esta multiplicación exponencial, no es solamente el cumplimiento del mandato de Génesis 1:28 de multiplíquense y sean fructíferos, sino que más allá de eso tiene que ver con la promesa que Dios hizo muchos años antes al primer patriarca, a Abraham, cuando él le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y cuando en Génesis capítulo 15 estamos viendo ese pacto que Dios establece con Abraham, y él le está diciendo a Abraham que el hijo de su promesa vendrá. Él le dice en el versículo 5, Abraham, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió Dios, así será tu descendencia. Mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es el contraste entre los que estaban y ya no están. Y esto pudiera representar algo traumático, porque aquel personaje que Dios usó para preservar al pueblo muere. Ya José no está. Pero el pueblo iba a aprender algo mucho más grande que esto. Yo quiero regresar allí en un momento, pero quédese con esto en mente. Quédese con este contraste entre Éxodo 6 y Éxodo 7. No están los patriarcas, pero el pueblo se está multiplicando de una manera asombrosa. Y dice, al final del versículo 7, que el país se ha llenado de ellos. ¿Y esto qué trajo consigo? Bueno, lo que tenemos a partir del versículo 8 es algo también importante en la historia bíblica. Dice allí que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. No solamente esta familia falleció, sino que también hay una generación nueva en Egipto. Hay un faraón que se levantó, un rey que se levantó, que no conocía a José. Y esto no es un dato menor, mis hermanos. Esto no es solamente un dato histórico, sino que esto es un dato que tiene que ver con la relación que va a establecer ahora este nuevo rey, este nuevo faraón con el pueblo de Israel. No solamente él no conocía a José y tiene esto relevancia histórica, sino que también no conocer a José implica que este hombre desconoce quizás, o por lo menos no vivió de primera mano, todo lo que Dios hizo por medio de José al preservar la vida de todo este imperio. Toda la obra que Dios hizo a través de José en medio de esta hambruna terrible y de cómo Dios no solamente había preservado a la familia de Jacob, sino que Dios también en su misericordia había preservado a todo el imperio de los egipcios. Este hombre desconocía eso. Este hombre no reconoce la obra de Dios. Este hombre no honra a Dios como el faraón anterior de alguna manera honró a José y pudo experimentar la mano bondadosa de Dios. Y por lo tanto, la manera en que este hombre va a ver al pueblo de Dios ahora es como su oponente. Miren lo que este hombre dice a su pueblo, verso 9. Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Verso 11 hasta el verso 14 describe ahora que este nuevo rey de Egipto básicamente está viendo al pueblo de Dios como una amenaza.
y está obrando motivado por esta realidad que él está viendo y por la maldad de su corazón. Y la orden que está dando a su pueblo es que puedan oprimir y que puedan castigar a los israelitas. Mis hermanos, este hombre ahora lo que está buscando es prácticamente un exterminio del pueblo de Dios. Este hombre quiere reducir la vida del pueblo de Dios. Básicamente el castigo tiene como fin que el pueblo de Dios no continúe multiplicándose. Pero más allá de eso, la profundidad del castigo y de la opresión probablemente también tuviese como fin no solamente que el pueblo no se pudiese multiplicar, sino que también los que están, o muchos de los que están, también pudiesen morir. Aquí el pasaje empieza a usar un lenguaje fuerte. Dice que el pueblo estuvo sometido a dura servidumbre, que les hicieron la vida amarga, que los cargaron con trabajos pesados. Mis hermanos, los israelitas en este punto también pudieran decir, la vida está dura. Hay un sufrimiento real que ellos están experimentando. Pero ¿saben qué? En el verso 12 hay otro pero. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. En medio de la realidad que estaban viviendo, en medio de este complot perverso y malévolo para que este pueblo dejara de crecer, la mano del Señor, de manera silenciosa pero visible, continuaba estando con ellos. Aún en medio de la trama del hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, ante un pueblo completamente indefenso, que era su esclavo, Dios sostenía, cuidaba a su pueblo de manera fiel. Hermanos, esta palabra pero en el capítulo 1 lo cambia todo. Hay dos fuerzas que están encontrándose en este pasaje. Está la fuerza del faraón, está la fuerza de este rey poderosísimo de Egipto, pero está también la fuerza y el propósito del Dios soberano de toda la tierra. Aquí no está operando la fuerza de Faraón contra la fuerza de un pueblo. Aquí está operando la fuerza de Faraón contra la fuerza de Dios. Y eso es lo que el capítulo 1 nos va a estar llevándonos a mirar. Faraón se propone paralizar, doblegar, hacer sufrir a este pueblo, pero Dios, por su parte, continúa siendo fiel a su promesa, continúa bendiciendo a la simiente de Abraham, continúa expandiendo a este pueblo, continúa haciendo realidad lo que él había prometido antes, que el pueblo llegaría a ser como la arena del mar. Dios da crecimiento conforme a su promesa. Y aquí hay varias verdades, mis hermanos, que podemos o debemos grabarnos profundamente en nuestro corazón. En primer lugar, aún dentro del sufrimiento, y yo no estoy diciendo que usted deba cauterizar el sufrimiento, porque el sufrimiento está. Y esta mañana, cuando usted escuchaba las oraciones, eran oraciones desde el sufrimiento. Y es legítimo el sufrimiento. Pero aún dentro de ese sufrimiento que podamos experimentar, también el pueblo de Dios tiene que reconocer que el cuidado de Dios está. Que Dios ha sido fiel y Él continúa siendo fiel. Consciente o inconscientemente, lo veamos o no, Dios continúa cuidando a su pueblo. Y yo creo que parte de esa verdad la podemos experimentar usted y yo y vivirla
Y muestra de eso es que usted y yo hoy estamos aquí. Seguimos en pie, seguimos vivos, tenemos motivos por los cuales darle gracias a Dios en medio del sufrimiento. Y eso es solamente porque Dios es fiel, cuidando a su pueblo en medio del sufrimiento. Quizás la prueba se sienta más fuerte que el sostén de Dios. Probablemente nuestros corazones egoístas, insatisfechos, puedan reclamar y no vean la benevolencia de Dios, pero la verdad es que Dios cuida y sostiene a su pueblo porque Dios es fiel. Y lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Entonces, mis hermanos, recordemos en primer lugar eso. Aun cuando sufrimos, aun cuando la vida es dura y se pone más dura, Dios continúa cuidando y sosteniendo a su pueblo. Recuerdan que en el versículo 7 le dije que miraríamos allí a mirar una de las implicaciones que hay. Bueno, muchos pudieron pensar, ya no tenemos a José, ¿qué haremos ahora? El hombre que nos salvó, el hombre que nos sacó de la hambruna, el hombre que nos ha traído hasta aquí, el hombre por el cual hemos sido prósperos, el hombre en el cual nosotros teníamos nuestra confianza para cualquier situación, poder ir a Faraón sin problema ninguno, el hombre que era la mano derecha del hombre más poderoso del mundo, murió, ya no está. ¿Qué haremos ahora? Bueno, hermanos, otra de las realidades es que nuestro verdadero sustentador es Dios. El verdadero sustentador de este pueblo era Dios, no era José. José sencillamente era un instrumento. Dios lo usó de una manera extraordinaria. Pero verdaderamente quien había sostenido al pueblo, quien había librado al pueblo de la hambruna, quien lo había traído a este Egipto y quien lo había hecho prosperar de alguna manera, no había sido José, había sido Dios. Pero muchas veces nuestra humanidad se siente más cómoda, idolatrando muchas veces a un hombre. Y pensando que podemos estar seguros que lo que tenemos es porque fulano o fulana está. Y llegamos casi que inconscientemente a pensar que nuestra vida depende de esa persona. Pero lo que nosotros debemos recordar como cristianos, como hijos de Dios, es que es solo y únicamente el favor y la gracia de Dios. Y como parte de ese favor y esa gracia, Dios usa como Él quiere a seres humanos. Pero cuando esos seres humanos no están, Dios continúa estando. Y Dios continúa siendo con su pueblo. Cuando veamos el resto del Éxodo, vamos a ver un pueblo que ya no tiene a José, pero tiene a Dios. Que ya no tiene a José, pero ahora Dios levanta a otro hombre. Dios usa a otro hombre. No para librarlos ahora de una hambruna, sino para librarlos ahora de la mano poderosa del imperio más grande y poderoso del mundo. Para humillar al hombre más poderoso del mundo. Y aun cuando este otro hombre que Dios levanta no está, Dios usa a otros. Porque el que siempre está es Dios. Y ese es a quien nosotros necesitamos. No pongamos la vista, mis hermanos, en un hombre. No pensemos que ese es el hombre que nos puede resolver los problemas. No pensemos que ese es el hombre en el que podemos encontrar seguridad. Porque ese hombre está tan necesitado de Dios como nosotros. Recordemos que es solamente en Dios. Es solamente en su mano, es solamente en su gracia donde nosotros podemos encontrar el verdadero sostén y la verdadera seguridad. Mis hermanos, esta porción también nos enseña que Dios usa la misma opresión como el escenario para mostrar su fidelidad. Y veíamos esto en algunos lugares en el libro de los Hechos y lo podemos ver ahora también. Muchas veces pensamos que
si Dios está cumpliendo su promesa, la seña de eso es que la vida va a ser un camino fácil, en que todo va a salir bien, en que los problemas se van a aislar, en que va a haber comodidad, en que va a llegar la tranquilidad, en que vamos a ser personas con estabilidad en todos los sentidos. Pero Éxodo 1 nos recuerda, en medio de la opresión, en medio del castigo, en medio de un gobernante con deseos de aniquilar a un pueblo, Dios está cumpliendo su propósito. Murieron esta gente, pero estos se multiplicaron. Este quiso oprimirlo y póngale trabajo y mándelo a hacer ladrillos y después dice no les lleven las cosas para ganar los ladrillos, que ellos las vayan a buscar. Y en medio de todas esas circunstancias, Dios seguía haciendo, cumpliendo su obra y su plan en medio de su pueblo. Hermanos, aun cuando la vida es dura, Dios sigue cumpliendo su propósito en medio de su pueblo. Aun cuando la vida es pesada, aun cuando las aflicciones están, Dios sigue cumpliendo su propósito en medio de su pueblo. Usted puede sumirse en el sufrimiento o usted puede mirar cómo Dios está cumpliendo el propósito suyo. Usted puede pensar que no hay nada por lo cual vivir en medio de esta vida dura. Usted puede recordar que Dios aún está cumpliendo su propósito y lo quiere a usted para hacer eso. Mis hermanos, aún donde la vida no es tan dura como la nuestra, los cristianos allí tienen que seguir recordando que Dios también está cumpliendo su propósito. Porque muchas veces, cuando la vida no es tan dura, nosotros pensamos que ahora es el tiempo de vivir para mí, de gozar la vida. Pero esté la vida dura o no esté la vida tan dura, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos mirar, buscar y anhelar ser parte. La pregunta, mis hermanos, no es si estamos sufriendo o no. La pregunta es, ¿está Dios cumpliendo su propósito en medio del sufrimiento? Y la respuesta, mis hermanos, es clara. Él siempre lo hace. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos claramente, aunque todo parezca ir en contra, Dios siempre cumple sus propósitos. Probablemente, este pueblo, en medio de sus circunstancias, no lo haya entendido. No lo veía. Para nosotros es muy fácil verlo hoy. Lo tenemos escrito, pero no lo experimentamos. ¿Estamos nosotros en sufrimientos similares? Probablemente sí. ¿Estamos nosotros pensando que aún en medio de este sufrimiento, aún cuando no sabemos cómo, Dios está cumpliendo sus planes y sus propósitos? Hermanos, en segundo lugar, versos del 15 al 22, vemos cómo Dios frustra el mal usando la fidelidad de su pueblo. No solamente Faraón está trayendo opresión, castigo, en medio de trabajos forzados al pueblo. El plan va más allá de eso. Es más macabro aún. Ahora Faraón se entrevista con las parteras hebreas y él les dice, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte. Pero si es una hija, entonces vivirán. Mis hermanos, la estrategia ahora es más profunda. Ahora involucra, ahora incluye la muerte.
Ahora él quiere de manera explícita eliminar a los varones hebreos. Él está dando una orden directa a las parteras. Esto es algo serio. Hay una idea de genocidio en la mente de este hombre. Hay una orden directa para matar a los niños. Hay una orden para cortar de una manera radical el futuro del pueblo de Dios. Y aquí es donde el pasaje introduce a estas dos mujeres, Sifra y Puá. Quizás en otras versiones de la Escritura los nombres varían un poquito. Eso puede pasar de la traducción del hebreo al español. Realmente no sabemos mucho de ellas. Realmente estas mujeres no tienen un título, no eran alguien conocida. Quizás dentro del pueblo no tienen mucha influencia. Pero sí hay algo muy importante que el autor nos ha querido dejar acerca de ellas. Y dice el autor que ellas temen a Dios. Esa frase lo resume todo. Y aunque yo tengo sentimientos encontrados con la actitud de estas mujeres, y ahorita quiero llegar ahí, pero quiero comenzar por esta parte. Dice que la reacción de las parteras, verso 17, dice que fue de temor a Dios. Dice allí, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Hermanos, el hombre más poderoso del mundo da una orden y dos mujeres comunes y corrientes la desobedecen. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estas mujeres temen más a Dios que a Faraón. Y eso es todo lo que necesitan. Tienen temor de Dios. Es suficiente. Y aquí nosotros podemos aprender de ellas muchas cosas. En primer lugar, vivimos en un mundo que muchas veces y constantemente nos empuja, nos presiona a conformarnos, a ceder, a callar y a negociar nuestra fidelidad. A veces quizás no es una orden directa como la de Faraón, pero es una presión real. Hay una presión cultural, no solamente sobre los jóvenes, sobre toda la sociedad. Hay mucha presión. Y esta presión va encaminada siempre a retar lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿a quién le tememos más? ¿Al mundo? ¿A la cultura? ¿A las masas? ¿O a Dios? ¿Con quién tenemos nuestra disposición de obedecer o de quedar bien? ¿Con el mundo o con Dios? Porque al final, mis hermanos, la fidelidad cristiana muchas veces depende de eso. ¿A quién le temes? ¿Le temes a Dios o le temes a alguien más? Bueno, estas mujeres le temían a Dios y por el temor que tenían del Señor, ellas desobedecieron tajantemente la orden de Faraón. Otra de las preguntas, mis hermanos, que podemos hacernos: ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando parece difícil hacerlo? Era difícil desobedecer a Faraón. ¿Qué le podía costar a estas mujeres? La muerte. Sencillamente, la muerte. Era difícil hacerlo, pero ellas estuviesen dispuestas a obedecer a Dios antes que a Faraón. Mis hermanos, otra de las cosas que podemos aprender aquí es que Dios es honrado cuando le somos fieles. Tú puedes pensar, lo que yo hago no importa. Eso nadie lo ve, eso no es importante. Pero ¿sabes algo? Dios lo ve. Dios sí lo ve. Y cuando tú decides serle fiel a Él, Él es honrado en esa fidelidad. Este acto de obediencia de las parteras honró a Dios preservando la vida. Mis hermanos, Dios le da valor a la vida. Faraón quería quitar ese valor. Esa era la disyuntiva, esos eran los dos caminos que tenían estas mujeres delante.
ellas decidieron ser fiel a la mente de Dios, a lo que Dios había dicho. Ellas veían la vida como Dios la veía. La vida es un regalo precioso de Dios. Nadie tiene en sus manos el derecho a mover eso. Ni aun cuando lo mande Faraón. Y esa fue la determinación que estas mujeres tomaron. ¿Cuál fue o cómo Dios respondió a eso? Bueno, dice el verso 20 que Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Ahora, ¿por qué les decía hace unos minutos que tengo sentimientos encontrados con la reacción de las parteras? Por el verso 19. Dice que el faraón, cuando vio que los egipcios, los muchachos egipcios seguían naciendo, fue a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? Dejando con vida a los niños. Y miren la respuesta de las parteras. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Hermano, quiero decir, antes de adentrarme a ver todo esto, quiero decir algunas cosas. El juicio o lo que voy a hacer ahora no lo estoy emitiendo basado en mi propia justicia. Yo no estoy poniéndome de ejemplo o como base del ejemplo que voy a usar ahora para las parteras. Solamente estoy tratando de mirar la palabra de Dios y de ver cómo Dios mira la mentira. Yo no estoy tampoco minimizando el valor de estas mujeres. De hecho, le acabo de decir que para mí fueron mujeres muy valientes en desestimar todo lo que el faraón quería hacer para con los hijos de Israel. Yo no estoy diciendo incluso que yo hubiese hecho mejor que ellas, porque si les soy sincero, mis hermanos, probablemente yo hubiese hecho peor que ellas. Entonces, no voy a hablar o a tocar este asunto de la mentira basado en lo que yo hubiese hecho o en cómo yo soy o cómo es mi carácter, porque nosotros no podemos valorar la vida de las personas por la nuestra. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a Dios y cómo Dios lo ve. Dicho esto, tengo que decirles también que este es un detalle que me ha hecho pensar muchísimo esta semana. Es un tema muy complicado el abordar esta mentira en este contexto donde se dijo la mentira. He estado mirando muchos puntos de vista, quizás no todos los que hubiese querido mirar, pero he estado mirando muchos puntos de vista de algunos hermanos a los cuales estimo, a los cuales respeto, los cuales son fieles expositores de la palabra de Dios. Pero quiero decirles algo. Me han dejado un tremendo sinsabor también. Por ejemplo, un comentarista, un hombre muy fiel a la palabra, murió, creo hace poco, se llamaba Sam Storm. Este hombre dice lo siguiente comentando este pasaje. Una mentira es una falsedad intencional que viola el derecho de alguien a saber la verdad. Y él dice, pero hay casos en los que la gente pierde su derecho a saber la verdad. Cuando yo leí esta oración, eso fue algo como que me martilló la mente. Porque mis hermanos, discrepando con lo que dice este hombre, yo no creo que en ningún momento la Biblia dice que yo tengo derecho en ciertas circunstancias de negar la verdad a alguien porque ese alguien no se la merezca. Y eso es lo que dice este hombre en este párrafo. Viendo a otro hermano reaccionar o comentar acerca de este pasaje y de otro pasaje de la Escritura muy peculiar y parecido,
Este hermano cita la frase de este comentarista, apoyándolo, y él pone algunos ejemplos que son ejemplos muy complicados. Pero hay un ejemplo que él pone que me llama mucho la atención, y él pone el ejemplo de qué tú harías si tú fueses un cristiano norcoreano y la policía de Norcorea te para y te dice: yo sé que tú sabes dónde se están reuniendo los cristianos y yo quiero que tú me digas dónde es, porque el cristianismo aquí tú sabes que no es permitido y nosotros queremos ir hasta donde están ellos cuando estén reunidos, tomarlos presos a todos y llevarlos a la muerte. Y este otro pastor decía: ¿qué tú harías? Y él decía: bueno, ahí sería permitido mentir y decir: yo no sé dónde se reúnen. Hermano, cuando yo vi eso, me faltó algo. Y me faltó algo porque yo creo que habían otras respuestas que se podían dar. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, nuevamente yo estoy diciéndoles que yo no quisiera encontrarme en una situación tan difícil como esta. No quisiera. Porque yo no sé cómo yo reaccionaría. Ahora, que mi reacción pueda ser buena o mala no quiere decir que la palabra de Dios da lugar o da permiso para la mentira. Hay muchísimos pasajes de la Biblia donde Dios explícitamente condena la mentira. Y la situación es difícil y la historia del norcoreano es difícil, pero yo creo que si hay una respuesta que honraría a Dios, sería: yo sé dónde se reúnen, pero no te lo voy a decir. Esa sería la respuesta que honra a Dios. ¿Que yo la daría? No se lo puedo asegurar. Probablemente no. Probablemente no. Pero yo creo que esa es la respuesta que honra a Dios. Yo creo que lo más fácil, mis hermanos, es poder excusarnos en la mentira. Es a lo que nuestro corazón normalmente se inclina. Pero yo creo que no es lo correcto. Hay otros casos que son mucho más difíciles. Por ejemplo, él ponía el caso de una muchacha que va a ser violada, se enfrenta a su violador. ¿Y qué tal si esta muchacha le dice a su violador la mentira de: yo tengo una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué haríamos? ¿Sería legítimo hacerlo? Ahí se los dejo. Mi hermano, volviendo al pasaje y viendo qué tan difícil puede ser la situación y cómo Dios mira la mentira, yo creo que lo que tenemos en el verso 19 es una mentira. Incluso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando afrontamos este pasaje nosotros podemos pensar: Dios no tomó en cuenta la mentira de las parteras, porque mira lo que dice el versículo 20. Dice el versículo 20 y el versículo 21 que Dios favoreció a las parteras. Pero cuando usted lee el versículo 20 y el versículo 21, nunca dice que Dios favoreció a las parteras porque ellas mintieron. Dice el versículo 20 y el versículo 21 que Dios favoreció a las parteras porque las parteras temieron a Dios y preservaron la vida de los niños. Y vuelvo y lo digo y lo recalco: eso es un acto loable de las parteras. Ellas fueron valientes al hacerlo. Ellas hicieron lo correcto y por eso Dios las favoreció. ¿Qué pasó con la mentira? Bueno, yo creo que lo que pasó con la mentira es lo que Dios hace muchas veces y día a día con nosotros.
Su gracia y su misericordia. Su gracia y su misericordia. Pero Dios en ningún momento en este pasaje aplaudió la mentira de las parteras. Moisés no nos dice cómo Dios miró eso. No es la intención del autor. Pero lo que favoreció a las parteras fue su temor al Señor. No como le mintieron posteriormente a Faraón. Hermanos, quería mencionar esto porque usted revisa muchas veces y estudia el pasaje y puede estudiar el pasaje de Rahab la ramera y otro pasaje que es común a este. Y mucha gente dice, ok, mintió, pero mintió por algo bueno. No hay nada en la Escritura que diga que la mentira por algo bueno no es pecado. Todo en la Escritura dice que la mentira es pecado. Pero gracias al Señor que Él nos perdona nuestros pecados y que Él no nos toma en cuenta cuando nos arrepentimos y vamos a Él nuestros pecados. No es un acto loable en este pasaje para mí, mirando la Escritura, que las parteras hayan mentido. Para mí, y lo voy a decir con todas las palabras, si tuvieron la valentía para desestimar la orden de Faraón, tenían que haber tenido la valentía también para enfrentarse y decirle, no los matamos porque eso no es lo que Dios quiere. Y yo creo que esa es la respuesta legítima de las parteras a Faraón. Como era la respuesta legítima del norcoreano decir, yo sé dónde se reúnen, pero no te lo voy a decir. Así que, hermanos, creo que bíblicamente nada justificó la mentira. Vuelvo y repito, no es porque yo lo hubiese hecho diferente. Probablemente yo lo hubiese hecho peor. Es porque así es como Dios ve la mentira en su palabra. No podemos justificar la mentira, porque lo hice por el bien. Porque si no miento, eso hubiese traído otros problemas. La Biblia no justifica eso. La Biblia dice que la manera en que nosotros debemos hablar es en verdad, en la verdad, sea las consecuencias que sean. ¿Qué hubiese pasado si aquellos héroes de la fe en el tiempo de la persecución romana, cuando hubiesen llegado al circo romano y se hubiesen presentado a las fieras, ellos hubieran dicho la mentira de, no, ya yo no creo en Dios, ahora yo creo en el César, me voy para mi casa? Sin embargo, muchos de ellos, tenemos historias, dos muchachas frente a las fieras, la respuesta cuando se les pidió que renunciaran a su fe y que creyeran en el César, la respuesta fue, ¿dónde están las fieras? Hermano, termina esta parte, ya Faraón no confiando en las parteras, sino ahora encargándole y ordenándole a su propia gente que lanzasen al río a todos los hijos varones de los hebreos. Verso 22, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Y en este contexto, mis hermanos, en este contexto es donde nace Moisés. Versos del 1 al 10 está la narrativa del nacimiento de Moisés. Ahí vemos cómo pasamos de esta historia tan terrible a una historia ahora más familiar. Una madre que tiene a su hijo, lo protege por varios meses, ya cuando no puede protegerlo más, lo coloca en una canasta, la unta de brea para protegerla, para sellarla, la lanza al río y una hermana que se queda observando a ver qué sería de aquel muchacho. Y entonces, aparentemente, por casualidad, la hija de Faraón llega al río. Ve al niño y tiene compasión de este niño. Y aquí hay otro contraste más. Faraón quiere matar a los varones. Su hija ve un varón y es interesante, ella reconoce que ese niño es hebreo. Miren lo que dice, verso 6. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba.
le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Ay, ¿a qué egipcia se le cayó el niño al río? No, no, no. Ella sabía que este niño que se había encontrado es uno de los hebreos. Pero en contraste con su padre, ella muestra compasión por este niño. Qué interesante. Ya no son las parteras o los hebreos los que se muestran en contra de la orden de Faraón, sino ahora que Dios usa de manera providencial a su propia hija para que no tome en cuenta la orden de su padre y cuide de este niño hebreo. Hermanos, cuando la cosa se pone dura, Dios cuida a su pueblo. Esta no es una historia sacada de un libro de cuentos. Es la mano de Dios preservando a su pueblo de una manera que usted coja a un muchacho, lo meta en una cesta y lo tire para arriba. Lo que normalmente pasaría es que en algún momento ese muchacho se iba a ahogar. No estamos hablando de que fue tirado para un arroyo. Estamos hablando de que fue tirado para un río enorme. Pero la mano de Dios estaba allí. Dios usa a la hija de Faraón para que destruya el plan de su padre y para que preserve la vida de un niño hebreo. De un niño hebreo que Dios iba a levantar y a usar como el libertador humano de su pueblo para sacarlo de la opresión de Egipto. Nosotros leemos la historia ahora y nos asombramos. Pero esto, cualquiera en su momento pudo verlo como un acto común y corriente, como una casualidad. Pero es el favor del Señor. Es algo impresionante. Faraón ha decretado la muerte, pero Dios preserva la vida. Este pasaje, mis hermanos, está lleno de ironías. Faraón usa o determina o decreta que el río sea el instrumento de la muerte. Sin embargo, este niño es levantado del río para preservar su vida. Y lo más impactante de este pasaje, Dios no aparece hablando, Dios no aparece haciendo nada, Dios no se muestra explícitamente en este pasaje. No hay milagros sobrenaturales visibles, no hay fuego del cielo cayendo, pero Dios está dirigiendo y orquestando todas las cosas mediante actos naturales, como hoy lo continúa haciendo. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos, aquí? Bueno, muchas veces queremos ver a Dios actuar de manera espectacular. Nosotros somos amantes a los espectáculos, nos encanta. Queremos ver señales, queremos ver el fuego descendiendo, queremos ver paredes moviéndose, queremos escuchar voces. Pero la mayor parte del tiempo Dios obra de una manera tranquila. Dios obra a través de personas comunes y corrientes. Dios obra a través de decisiones. Dios obra a través de circunstancias. Dios obra desde lo que en nuestra perspectiva parece ordinario y común. Pero en medio de ese ordinario y común, Dios está orquestando y obrando su plan perfectamente. Dios está obrando, mis hermanos, muchas veces, aunque nosotros seamos incapaces de percibirlo. Dios está obrando, mis hermanos, muchas veces en medio de las pequeñas e insignificantes cosas de la vida. Dios está obrando en medio de personas insignificantes como nosotros. Dios puede obrar incluso por medio de personas impías, como la hija del faraón. Hermanos, este pasaje, este fragmento nos enseña también, nos muestra un patrón que se repite nada más y nada menos que en la historia del Señor Jesucristo. También
En la historia del Señor Jesucristo hay un rey que intenta matar niños o un niño. También hay un niño que es preservado y también ese niño es levantado para ser el libertador de su pueblo. Herodes intenta destruirlo, Dios lo preserva diciéndole o presentándosele a José y enviándolo a Egipto, y Dios levanta a Jesús, no como levantó a Moisés. Moisés salvó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Cristo nos salva a nosotros de la esclavitud del pecado. En Cristo tenemos un perfecto libertador. Pero esta historia de Dios preservando y de un tirano gobernante tratando de destruir es también un ejemplo, es algo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesús. Y como también lo vemos allí, al final Dios triunfa. Mis hermanos, cuando la vida se pone dura, Dios sigue protegiendo a su pueblo. Esa es la certeza que este texto nos deja. Dios está con su pueblo aún en medio de la peor situación. Ni la opresión, ni el poder humano, ni la injusticia, ni el silencio aparente pueden detener lo que Dios ha determinado hacer. En este caso, Él libraría a su pueblo. Esa era su determinación. Pero también nuestra esperanza hoy es que Dios también a nosotros nos sostiene en el día de hoy, sostiene a su iglesia hasta que Él venga, y un día toda esta dureza de la vida, toda esta opresión, toda esta aflicción terminará. Un día el Señor se presentará, quebrará todos los poderes de este mundo y levantará a su pueblo con bien para que viva con Él toda la eternidad. Esas promesas de que Dios enjugará toda lágrima en ellos. Ya no habrá más llanto ni dolor. Le estoy citando algunos pasajes de la Escritura. Es una promesa firme y fiel del Señor. Aun cuando esta vida es dura, aun cuando estemos viviéndola, aun cuando estemos atravesando por las aflicciones y la dureza de esta vida, Dios nos sostiene hoy. Dios nos sostendrá mañana. Él nos sostendrá hasta el fin. Y un día todas estas cosas pasarán. Así que podamos, mis hermanos, terminar esta mañana en la palabra del Señor, recordando esta verdad. Que el Señor nos ayude y que Él continúe sosteniendo nuestras vidas en medio de esta vida dura.